Bueno, todos los que hemos trabajado en este periodo se habrán chocado en algún momento con problemas en los datos que no encuentran. Y por ejemplo, en la primera parte de la exposición de recién quedó claro que por ahí hasta los datos que encontrar hay que tomarlo con pinzas, ¿bien? Entonces, bueno, ahora Marcela Arriague y Agustina Reyes van a hablar de eso, de la fuente y los datos correspondientes a este periodo. Así que bueno, seguimos como vamos, preguntas por chat o al final. Dejamos 5 minutos de pregunta y yo a la chica le aviso cuando le quede 5 minutos. La interrumpo, le digo 5. Así que bueno, adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nosotras, en primer lugar, queremos agradecer a quienes organizaron el evento y a los editores y a la editora del libro por habernos invitado a participar en el mismo. Yo soy Agustina Reyes y voy a estar hablando en la primera parte y en la segunda me estará acompañando Marcela Arriague. Nosotras en este libro hicimos dos cosas. Por un lado, escribimos un capítulo sobre las fuentes y las estadísticas para abordar el periodo y por el otro, construimos un apéndice estadístico. En esta oportunidad nos vamos a centrar en la primera de las cuestiones, ¿no? En este capítulo del que les hablamos. Y los objetivos de nuestro trabajo fue básicamente los de identificar, describir y allí cuando se pudo hacer una crítica de las fuentes, de las estadísticas y de las bases de datos que existen para reconstruir la historia económica argentina entre 1930 y 1955. Porque si bien focalizamos en el peronismo clásico, lo cierto es que como algunas fuentes y algunos indicadores se empiezan a medir un poco antes, quisimos ver algunas tendencias para ver en todo caso si se mantenían esas fuentes, si se transformaban y cómo, ¿no? Entonces, de algo de lo que yo les quiero hablar es cómo leer este trabajo, que bueno, obviamente ya está publicado, o sea, ahí van a tener los detalles de todo lo que hicimos, pero este trabajo se enmarca de la siguiente manera. Nosotras teníamos ya un antecedente, que es haber escrito juntas un capítulo para el libro La nueva historia económica de la Argentina, dirigido por De la Paulera y Cortés Conde y publicado en el año 2018 por Edasa. Y entonces nuestra tarea había sido la de identificar y describir algunas de las principales fuentes que existen para estudiar la historia económica argentina en el largo plazo. Es decir, entre mediados del siglo XIX y hasta el pasado reciente. Entonces, lo que es seguir más o menos la misma metodología que habíamos empleado entonces, pero en una etapa más concreta que, como les decía, es de 1930 a 1955. De manera que el capítulo que nosotros trabajamos es un capítulo de alguna forma integrador y transversal del resto de la obra, porque mencionamos fuentes para abordar distintos indicadores o parámetros del mundo económico que, por supuesto, son analizados y estudiados en profundidad por el resto de los autores y de los que ya se ha dado cuenta a lo largo de esta exposición, ¿sí? Ahora, algunas aclaraciones respecto a este trabajo. La selección de fuentes que tenemos, por supuesto, como todo recorte, es una selección arbitraria, limitada, y que sin embargo está abierta, digamos, a continuarse, ¿no? Y sobre todo, nosotras hicimos hincapié en la relevancia de las fuentes y de los archivos públicos, aunque allí cuando pudimos también integramos algunas fuentes del mundo privado que, como bien se sabe, contribuyen muchísimo en el estudio de la historia económica. Sí, otras aclaraciones son, y de antemano lo decimos, es un capítulo de una naturaleza distinta a la del resto. Por ejemplo, nosotras no llevamos adelante un abordaje historiográfico, es decir, no nos involucramos con las interpretaciones que se hicieron sobre los parámetros para los que buscamos fuentes, y tampoco debatimos los resultados económicos del periodo, ¿no? Simplemente lo que hicimos fue esto, identificar, describir y, como les digo, en algunos casos alertar a los lectores, a las lectoras sobre posibles problemas de fiabilidad en las fuentes, y para mejor organizar ese mundo tan diverso, dividimos entonces los indicadores y el trabajo de fuentes en distintos ejes. En parte también basándonos en ese trabajo previo que ya habíamos hecho y que salió publicado en el año 2018, ¿no? Los ejes son sectores económicos, producción, comercio e inversión, por un lado.
población, mercado de trabajo y condiciones de vida por el otro, y moneda, banca y finanzas públicas. Como verán, son ejes que de alguna forma recorren a las distintas exposiciones que se han ido dando a lo largo del día. Como les decía al principio, también tenemos un apéndice estadístico, aprovechando ese recorrido que hicimos por las fuentes, seleccionamos algunas de las series para algunos de los indicadores. Bueno, y el criterio fue variable, muchas veces tenía que ver con la posibilidad de hacer empalmes, de cuán más fiables eran, cuánto detalle tenían, pero, y lo aclaramos, en todo caso es un apéndice que recoge series que ya existen y que ya son conocidas, ¿sí? Nosotras no elaboramos para ninguno de estos indicadores nuevas series. Bien. Ahora, antes de pasar un poco a contarles qué nos encontramos con las fuentes, me parece que es importante enmarcar, en todo caso, cuáles son los registros de la economía peronista de los años previos, digamos, como una pincelada de qué es lo que pudimos reconstruir. Entonces, bueno, esto es muy conocido, ¿no? Entre la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial se transforman las políticas públicas, lo que conlleva una mayor intervención del Estado y la proliferación de organismos reguladores de las actividades económicas, y esto, desde luego, impacta en la maquinaria administrativa burocrática que producía estadísticas. Si Argentina ya tenía una tradición, por supuesto, en la producción de estadísticas y en la estimación de series de algunos indicadores. Por ejemplo, balanzas de pagos, claramente comercio exterior, que es de las series más largas que tenemos, producción agropecuaria y otros indicadores. Lo que se advierte es que a partir de los años 30, en algunos casos incluso un poquito antes, y esto se va intensificando con los años, se multiplican las series que abordan otros indicadores, como la circulación monetaria, los precios mayoristas y minoristas, la producción industrial, el empleo, las condiciones de vida, y hay que decir, justamente en forma seriada, ¿no? No en algunos años específicos los datos, sino que se empiezan a hacer un continuado y se puede seguir con los años. Además, toda esta mayor expansión del Estado trae nuevas instituciones que produjeron, compilaron y analizaron las series, entre las que destaca, y en el trabajo nuestro se nota claramente, el rol del Banco Central de la República Argentina. ¿Sí? Ahora, una cosa que observamos es que desde el golpe de Estado del año 43, y allí muy marcadamente, el sistema estadístico, que de por sí era centralizado, tiende a centralizarse aún más. Sobre todo para lograr una visión estandarizada, global y dinámica de la sociedad, sin perder de vista la meta de defensa nacional y procurando, en cierto sentido, profesionalizar la burocracia estadística, tratando de describir y de medir en detalle, ¿sí? Y esto que puede parecer muy auspicioso, ¿no? Este afán por tratar de medir, digamos, con mayor detalle, contrasta de todas maneras con la demora en algunas publicaciones, como las memorias que todos los años publicaba el Banco Central, bueno, en algunos casos se van demorando, o la discontinuidad de otras publicaciones. En el caso de los boletines estadísticos mensuales del Banco Central se discontinúan entre septiembre del 48 y enero del 58, ¿sí? Y ahí se pierde cierta riqueza en la información. Luego también ocurre que algunos entes que antes tallaban en la construcción de la estadística nacional de alguna forma se relegan, como la Oficina de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, y por supuesto una cosa que también detectamos y que la historiografía lo ha señalado es la opacidad en algunos temas, ¿no? Por ejemplo, las fuentes de financiamiento, el IAPI, y cómo eso no se traduce, digamos, en las series de presupuesto, digamos, eso por mencionar algunos. De manera que nosotras a lo largo del capítulo, en la medida de nuestras posibilidades, vamos alertando sobre algunas consideraciones y algunos cuidados que hay que tener a la hora de utilizar determinados datos, sobre todo los datos oficiales, y también recomendando, cuando lo hemos encontrado, encadenar estos datos con algunas reconstrucciones posteriores, digo, no contemporáneas, pero algunas series que la propia historiografía fue haciendo y fue revisando, ¿no? Entonces, respecto de las reconstrucciones, como digo, de la economía peronista y de los años previos, nosotras encontramos que hay trabajos
que han hecho reconstrucciones sobre algunos sectores, sobre temas específicos o sobre las políticas económicas del periodo, o muchas veces el periodo quedó subsumido en obras de más largo plazo, sobre todo las obras focalizadas en la historia económica argentina en el siglo XX. Y encontramos, sobre todo en estas obras de largo plazo, investigaciones con datos seriados de cuentas nacionales, fiscales, datos monetarios, bancarios, demográficos, financieros, sectoriales, de comercio exterior, de inversión, de precios, de producción, de consumo, ¿sí? Digamos, esto es, bueno, va variando, por supuesto, depende de la obra que vamos consultando. Lo que sí se observa es que en esos trabajos, que por lo general tienen distintas series, hay combinación de fuentes. Esto no siempre está explicitado y no siempre hay comentarios metodológicos o notas aclaratorias, ni de dónde salen los datos, ni cómo se reconstruyeron. Lo que muchas veces es un problema porque digo, cuando entonces tenemos que mantener algunas conclusiones o sacar conclusiones sobre el periodo, algunas ideas, esto puede llegar a ser un problema porque, bueno, bien se sabe que mientras más conozcamos las fuentes, mejor para ver las limitaciones y los alcances de con que estamos trabajando. Algunos de estos trabajos tienen ya los datos digitalizados en CD o están online, y algunas incluso proveen las series en inglés, lo que han hecho de estos trabajos muy conocidos a lo largo del mundo, justamente, entre otras cosas, por estar traducidas a otro idioma, ¿verdad? Bien. Ahora, yendo a los ejes de los que hablábamos anteriormente, miren, nosotras en estas filminas van a encontrar algunas de las principales fuentes que reseñamos en el capítulo, pero no nos vamos a detener en detalle en cada una de ellas, primero por una cuestión de tiempo, esto sería también aburrido y ya está el capítulo publicado, pero sí, ahí pueden ir viendo algunas de las principales y vamos a ir como comentando algunos puntos. ¿Sí? Dentro de este eje, sectores económicos, producción, comercio, inversión, está el sector agropecuario, muy relevante, que se puede estudiar a través de censos o de boletines de la estadística agropecuaria, de síntesis de estadísticas de las juntas nacionales, de informes de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y lo que encontramos en estas fuentes es información muy variada, rica en detalles sobre la producción, sobre el comercio, el consumo, el tipo de explotaciones, sobre los trabajadores, el tipo de trabajo, ¿sí? Y en algunos casos, y eso, bueno, lo vamos puntualizando, si ustedes, una cosa para quienes quizá no han leído el capítulo, si ustedes lo van viendo, en la medida en que, por ejemplo, nosotras fuimos detectando que estas fuentes se encontraban digitalizadas, vamos mostrando los links o dónde se puede llegar a encontrar, ¿sí? Y también vamos poniendo el detalle, porque en algunas de estas fuentes encontramos información con retrospectiva de hasta una década, e incluso dividida geográficamente, digo, no solo en términos nacionales, sino dividida por provincias y por territorios nacionales. Luego tenemos el sector industrial, que bueno, es el sector por excelencia asociado al peronismo, y lo que sí notamos es que pese a la centralidad, y bueno, de esto ha dado cuenta suficiente la historiografía, hay mucha polémica sobre el ritmo de crecimiento de este sector, y notamos esto, la falta de estimaciones en general de la productividad y de la rentabilidad de las compañías manufactureras, tanto de las nacionales como de las extranjeras, que vamos a hablar en un minutito más cuando veamos la parte de inversión. También, en este caso, hay censos industriales, ya en este periodo existen censos industriales, bueno, ya en los años 30 tenemos el primero, con mayor o menor fiabilidad, y esto lo hacemos notar, y representatividad de la información, lo que muchas veces depende del año en que fue levantada esa información. No sé si es un año recesivo, bueno, dará una pauta, dará una imagen, y si no, no. ¿No? Por otra parte tenemos la estadística industrial, que luego del primer censo aparece con periodicidad bianual, y bueno, distintas otras fuentes que nos proveen de datos, no solo a nivel nacional, sino por división geográfica, por ramas, por establecimientos, por tipo de trabajadores, de propietarios, uso de energía, capital invertido, volumen físico, bueno, y todos los detalles de lo que se puede ir encontrando se puede observar en el capítulo, ¿sí? Luego también nosotras trabajamos con reconstrucciones posteriores, porque como decíamos, no utilizamos la historiografía, sino para ver qué críticas hizo la historiografía sobre las fuentes o, en todo caso, qué reconstrucciones hicieron
sobre los datos que ya existían. Y bueno, encontramos algunas reconstrucciones posteriores sobre el sector industrial, en términos generales o en términos específicos, algunas de ellas, y generalmente incluso como con estimaciones más optimistas, por ejemplo, que el clásico trabajo que se tiende a usar mucho de la CEPAL. ¿Sí? Además, este es un sector que ha sido estudiado y reconstruido con fuentes del mundo privado, para compensar muchas veces la falta o la escasa fiabilidad de los datos oficiales. ¿Sí? Luego hay otros sectores. Nosotros mencionamos algunos otros sectores para los que también es posible conseguir fuentes, como la minería, el petróleo, la energía, transportes y comunicaciones y comercio, ¿no? También, otra vez, series de distintas reparticiones del Estado, o en algunos casos también encontramos censos específicos para estos sectores. Luego tenemos el sector externo. Bueno, como verán, la lista es bastante amplia, digo, o sea, ha sido reconstruido, sobre todo en balanza de pagos, en exportaciones, en importaciones, hay más trabajo sobre exportaciones en cuanto a la reconstrucción de series y de términos de intercambio. Solo vamos a decir lo siguiente, porque otra vez todo esto está reseñado. Uno de los principales problemas que tiene el sector es, y esto salía hoy un poco en las discusiones, en las reconstrucciones tener cuidado con el tipo de cambio en el que fueron calculados este tipo de indicadores, ¿sí? Sobre todo porque es un sector, por su naturaleza, que tiende muchas veces a prestarse para las comparaciones internacionales. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado para ver, bueno, hasta qué punto son convertibles o los montos son relativamente representativos de la realidad, ¿sí? Bien. Luego, en términos de inversión, además de las clásicas investigaciones de Balboa y Fracchia, tenemos la de la CEPAL. Lo que hay que decir es que en este tema escasean las inversiones sobre empresas extranjeras y el impacto de las medidas peronistas en sus utilidades. Esto es algo que la historiografía especializada lo marca y lo marca mucho. Y sobre las empresas extranjeras se ha trabajado muchas veces con las fuentes diplomáticas o con los propios registros, los propios balances de las firmas privadas, ¿sí? Y hay que decir que existe una base de datos online de empresas extranjeras, que de paso la anuncio y que va más allá de este periodo, pero que recoge datos para años puntuales. Y no lo tenemos en forma seriada, pero bueno, nos puede dar alguna pauta de las principales empresas extranjeras en este periodo. Y para cerrar, el PBI, para cerrar mi parte, no todo, ahora le paso la palabra a Marcela, con el PBI también tenemos diversas reconstrucciones, algunas contemporáneas y otras que se han hecho en retrospectiva. Todas estas revisiones tienen diferente información, distintos criterios metodológicos, distintos años base y grado de profundidad en las coberturas y en las clasificaciones sectoriales. De manera que nuestra alerta, entre otras cosas, a la hora de abordar esto es, bueno, si vamos a mezclar series, bueno, tener mucho cuidado con esto y cómo se hace. Bueno, igual, reitero, con más detalle en el capítulo. Ahora le paso la palabra a Marcela, sin embargo, yo sigo pasando el power. Sí, bueno, pasando al eje población, mercado de trabajo y condiciones de vida, bueno, lo primero que va a aparecer respecto a población va a ser un censo escolar en 1943 y el Censo General de la Nación de 1947. Esto genera algunos problemas, si bien ya hay algunas estadísticas demográficas que se publicaban en el anuario, están publicadas en el Anuario Geográfico Argentino, se hacían proyecciones de población, hay un largo periodo en la historia económica argentina en donde no hay un censo general, digamos, del censo de 1914 al censo de 1947, sí aparecen el censo industrial y algunas estadísticas parciales, pero no hay un operativo censal completo. El primer censo que va a aparecer es el de 1947. Respecto al censo del 47, un detalle que es interesante de notar es que hay un cambio en la noción, a la noción de hogar, como un concepto ya estadístico también, ¿no? Ya las personas dejan de ser personas, sino que se trata de capturar el hogar, que
que en parte va a estar también vinculado a algunas encuestas anteriores que tenían que ver con las encuestas de condiciones de vida que servían de base al IPC, que hacían foco en hogares de la familia obrera con determinado número de miembros, ¿no? Pero sí el foco ya de la estadística censal va a virar al concepto de hogar, que se utiliza aún hoy en día, ¿no? Y es muy importante en los estudios distributivos, por ejemplo. Bueno, respecto de las series de salarios, hay una gran cantidad de series, digamos, que hemos reseñado y que están presentadas incluso en el anexo estadístico. Hay un comparativo de algunos de los principales indicadores de series salariales. Bueno, acá está lo de precios al consumidor y precios mayoristas con los recaudos que hay que tener. En el caso con todos los controles de precios que se mencionaron a lo largo de la jornada. En el caso de precios mayoristas particularmente, hay como un periodo en donde aparecen cambios de base del índice de precios, y hay un periodo en donde los precios mayoristas eran más bien de uso interno del Banco Central y para uso del producto, pero que hay como no hay estrictamente una discontinuidad, pero sí hay muchos cambios de base. Y en el caso de precios, también de precios mayoristas y en el de algunos indicadores de producción, hay que tener en cuenta que los detalles metodológicos, incluso en el caso del IPC, están publicados después como anexos en los boletines estadísticos del Banco Central, pero publicados después de 1956. O sea que hay una revisión de las autoridades después del periodo peronista sobre muchos de estos indicadores, y publicados los detalles metodológicos en estos anexos estadísticos, que bueno, si uno va a trabajar específicamente con alguna de estas series, es recomendable mirar estos detalles metodológicos. Algunos, los más importantes, están mencionados en el trabajo. Y después, siguiendo con los dos últimos puntos, moneda y banca y finanzas públicas, se describen las principales fuentes. Obviamente el trabajo en el caso de moneda y banca es el Banco Central y las reestimaciones a partir del 62, y en el caso de las finanzas públicas, las series de CEPAL, y algunas series que están también, digamos, no consolidadas, pero que están disponibles, las memorias de Hacienda digitalizadas. Hay muchas fuentes que hoy en día están digitalizadas, y que eso va a implicar, bueno, en algún momento, algunos trabajos quizás de revisión de series en donde tengan algunos detalles técnicos que uno pueda no estar tan de acuerdo, o que quizás es necesario reestimar a la luz de otras informaciones. Están descriptas, estas son las principales series que están descriptas. Vamos a las conclusiones. Hay bastantes fuentes, pero sí es un periodo muy contradictorio. O sea, es un periodo en el que hay que tener mucho cuidado, estar atento a las fechas de las publicaciones, porque muchas publicaciones están publicadas posteriormente. Entonces, uno de los principales temas del periodo, esto tiene que ver en el último eje, la articulación fiscal y monetaria, es una de las cuestiones, digamos, que más cuidado hay que mirar. Y quizás, bueno, están faltando fuentes respecto del sector privado y el impacto en el sector privado, digamos, o en la micro, como se le ha llamado en este documento, que evidentemente está faltando de mirar. No sé si tenemos algo más. Tenemos Listo. Sí, un detalle con respecto a las series de producción, que aparecen muchas series de PBI sobre todo, debemos tener presente que estamos en el periodo de instalación del sistema de cuentas nacionales, y que las mismas metodologías del sistema de cuentas van a ir modificándose, pero no dejan de ser a veces muy valiosas. Esa primera publicación del Banco Central de 1946, en donde se hace la primera estimación oficial,
que después difiere sustancialmente de otras publicaciones, pero hay cambios metodológicos que hay que tener en cuenta a lo largo de las distintas series, pero estos cambios fueron también muchas veces acordes con lo que se estaba desarrollando del sistema en el mundo, ¿no? O sea, que me parece que es un punto importante. Obviamente, como serie, digamos, uno quizás elige la de 1955 porque tiene la cobertura que necesita. La serie desde 1960 no nos permite mirar todo el periodo, pero quizás en términos generales la serie del 60 de la CONADE-CEPAL es considerada como una de las series más completas y con mejor implementación del sistema. ¿Sí? No sé si tenemos algo más, Agustina. Bueno, está el listado de las series que incluimos en el... y a modo general, bueno, hay datos. Nosotros hemos tratado de incluir lo que ya dijo Agustina, de las fuentes en donde uno se puede bajar las series que están digitalizadas, que eso es sumamente importante. Incluso hay otros organismos, por ejemplo, esto que les mencionaba de los anexos del Banco Central, que si uno lo ve referencia, mandan el anexo, ¿no? A veces hay que hacer como un ejercicio de pedir la fuente de detalle metodológico, pero suele estar en las bibliotecas y está digitalizada, no está puesta a disposición de todo el público, pero están digitalizadas. Perdón, estamos ya con el tiempo. Ya estamos con la hora, sí. No sé si hay alguna pregunta, en el chat no vi nada, si alguien quiere preguntar algo oralmente, estamos. Bueno. Perfecto, entonces dejamos unos 10 minutitos, Mauricio, entonces dejamos 10 minutitos de descanso para que la gente tome un café, vaya al baño, todo eso, y nada, y 4:10 empezamos con la última sesión donde hacemos el debate general, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias.